Hola, ¿qué tal? Nuestras vidas han cambiado mucho en los 2 últimos años. La pandemia nos obligó a adoptar nuevos hábitos. La crisis sanitaria supuso un antes y un después, por ejemplo, en el uso de Internet. Las videollamadas, acuérdense, se convirtieron en algo común. Se normalizaron los pagos electrónicos, aumentó también el teletrabajo y crecieron las compras online. Pues de eso último vamos a hablar hoy, del empuje que ha desarrollado el comercio electrónico desde entonces. Un dato, solo para empezar, los compradores por Internet representan ya algo más de la mitad de la población. En el análisis de Está Pasando tenemos hoy con nosotros precisamente eso, para analizar este tema, a Víctor Caramanzana, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y buenos días, Pilar. También tenemos a Javier Lastra, que es el presidente de ALECE, la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y está también David Ruiz, que es el fundador de Smart App, una empresa que tiene sede en Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca, y que está especializada en servicios de marketing online. Así que muchísimas gracias también a usted por estar con nosotros en nuestro programa. Y como siempre nos gusta hacerlo primero, pues vamos a ver algunos datos relacionados con ese auge del comercio electrónico. Eduardo. Sí, las ventas a través de Internet generan un volumen de negocio muy importante que no deja, además, de incrementarse. Fíjense los últimos datos actualizados del comercio digital de todas las empresas y sectores en el año 2020, el último que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Aquel año, el de la pandemia, estas empresas facturaron más de 275.000 millones de euros, un 10% menos que el año anterior. Si nos fijamos solamente en las tiendas online donde ustedes o yo compramos ropa, entradas o viajes, sí tenemos ese dato del año pasado. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las ventas rozaron en ese caso los 60.000 millones de euros. Las empresas también aprovechan esa tendencia. En nuestra comunidad autónoma, casi el 30% de las de menos de 10 empleados tiene página web. En el caso de las pymes y de las grandes compañías, claro, ese porcentaje se dispara a casi el 80%. Y son estas últimas, las grandes, las que más utilizan el Internet de las cosas. Un tren, el de la digitalización, que las empresas tienen que coger sí o sí. Esa transformación digital que no es una opción, realmente ahora mismo es una obligación para todas las empresas de Castilla y León, las más grandes que ya están en ello y desde luego todas aquellas pequeñas para llegar hasta cualquier punto de todo nuestro territorio. Bueno, pues eran las palabras de la vicepresidenta de la COE de Castilla y León, que también advertía de una cosa: el comercio, la digitalización del comercio no es una opción, es una obligación. Víctor, ¿asumen las empresas eso, que la digitalización tiene que estar ahí sí o sí, en ese futuro del comercio? Pues yo creo que las empresas cada vez son más conscientes de que tienen que estar. Sí es verdad que ha habido un antes y un después con la pandemia. Los datos que tenemos es un incremento exponencial de los usos de las herramientas digitales para la venta, pero lo que pensamos es que hay que cambiar la mentalidad de las empresas, de las personas que están en las empresas. Esto no va, la transformación digital no va de herramientas, no va de webs, no va de todos los soportes electrónicos que hay, sino de un cambio cultural, un cambio de las personas para que se hagan digitales y sean ellas las que entiendan cómo son sus procesos y cómo lo pueden transmitir y trasladar a las herramientas digitales que en este momento hay en el mercado. La Cámara de Comercio está apostando muy fuerte por esto. Hemos creado una oficina de transformación digital para las empresas, tenemos la oficina Acelera Pyme y estamos con un proyecto europeo con los fondos NES, que es el Kit Digital. Tiene 3 fases para poder llegar a las 37.000 empresas que hay en la provincia de Valladolid. En la primera fase estaba llegar en las empresas entre 10 y 49 trabajadores y estamos en ello. Hemos llegado casi al 90% de ellas y vamos a ayudarlas a que consigan estas herramientas, pero con la idea no solo de que tengan las herramientas, sino que sean ellos los que se hagan digitales a través de la formación. Claro, entroncando con lo que decía Víctor, que me parecía muy interesante, se necesita, claro, Javier, un cambio de mentalidad, ¿no? Porque además siempre se ha visto el comercio electrónico como si fuera a quitarle algo al comercio tradicional. Yo creo que podrían coexistir los dos perfectamente, de hecho coexisten perfectamente, que incluso la digitalización puede potenciar
el comercio tradicional. Sí, evidentemente. Cuando hablamos de digitalización, hablando en un lenguaje que nos entendamos todos, no solo es vender online, no solo es abrir una página web o abrir un e-commerce, sino, por ejemplo, digitalizar tu stock. Para un comercio pequeño que tiene que tomar decisiones de compra futuras, que tiene que saber lo que ha vendido, cómo lo ha vendido, en qué época, en qué no época, digitalizar su negocio le va a llevar facilitar su trabajo y ser muchísimo más eficiente. Si además puede vender por internet, pues muchísimo mejor. Pero ¿qué pasa? Que para todo eso hace falta formación. La mayoría del comercio tradicional no suele tener una formación adecuada y para eso sí que entronco un poco con lo que comentaba Víctor, todos los planes de formación que han establecido las cámaras de comercio, desde nuestra asociación los vemos tremendamente positivos, porque a la gente hay que enseñarla a digitalizar un almacén, a cómo poder empezar a comercializar sus productos en internet, etcétera. Pero todo nace de una digitalización previa. Y por supuesto, al hilo de la otra pregunta que me hacías, el comercio online no es un enemigo del comercio tradicional. Nosotros en nuestra asociación tenemos aproximadamente unas 80 empresas, 80 asociados, hay de todo, hay empresas muy grandes, pero también hay muchos comercios tradicionales que llevan mucho tiempo abierto y que el haber abierto un e-commerce le ha supuesto para muchos inclusive la supervivencia, el no cerrar, porque claro, de repente pasas de tener los clientes de tu zona, de tu barrio, de tu ciudad, pasas a tener una visión mucho más abierta y amplías tu cartera de clientes. Y es difícil hacer ese cambio de actitud, de decir, venga, me lanzo a lo digital. Sí es difícil porque date cuenta que ya de por sí el sector comercio es un sector normalmente que un poco lento para los cambios, digo en general. Entonces el convencer a una persona que tiene que vender a una gente que no les va a ver nunca, que no son de su ciudad, ya no digamos nada que no son de su país, que no le van a pagar en su propia moneda, que tienen que introducir unos medios de pago diferentes, que se tiene que comunicar con ellos por medios digitales, es difícil, pero lo que te digo, poco a poco, con la formación adecuada y demás, yo creo que llevamos el rumbo adecuado. Claro, y en eso, bueno, pues están empresas como la de David, que cuando llega un cliente, David, ¿qué es lo que quiere cuando quiere dar el salto digital? ¿Cuál es su propósito y en qué le ayudáis vosotros? Bueno, yo creo que lo estaba introduciendo muy bien ahora los dos compañeros en plató. Las empresas tienen diferentes necesidades en función de su tamaño y del territorio en el que desarrollan su actividad, y esa divergencia puede ser enorme, ¿no? Una pequeña empresa muchas veces tiene más un problema de conocimiento, como señalaban, y por tanto hay que darle una formación o de financiación para ese primer salto, como está facilitándoles el digital, y luego empresas más grandes que probablemente sean tipología más semejante a la de nuestros clientes. Nosotros ya somos 80 personas en España y en México, y hay empresas pues más grandes que tienen unas necesidades más de evolución digital o de transformación digital propiamente dicha, ¿no? Y también en este sentido remarcar que para las dos el e-commerce o el comercio electrónico es un faseado igual que el de la evolución de una propia compañía. Cuando ponemos encima de la mesa que e-commerce es vender por internet, ponte a vender tus productos, hay tanto por detrás que tienen que solucionar primero que creo que esto es el principal freno, ¿no? Lo primero que les pasa a ellos es que no tienen recursos humanos o formación, pero lo segundo es ese presupuesto. Lo tercero es un tema estratégico. Lo cuarto es la logística. Esos serían los principales problemas, ¿no?, que nos a los que tienen que enfrentarse. Desde luego hay un contexto favorable que las empresas tienen que aprovechar. Vamos a ver algunas cifras que hablan por sí solas, Eduardo. Sí, que demuestran ese cambio cultural que ya está en marcha hacia lo digital. Para la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, Internet es ya una herramienta de uso habitual. Con datos del año pasado, en Castilla y León, el 95% de las viviendas tienen conexión a Internet. De ellas, el 80% es de banda ancha fija. Y ahí estamos por encima de la media europea. El 97% de la población usa Internet de forma habitual y casi el 90% varias veces al día. Sobre todo para comprobar los mensajes, también para consultar la prensa y las revistas online, o también irse de compras. El año pasado 7 de cada 10 paisanos de nuestra comunidad compraron algo por Internet, y los sectores que más facturan así son el textil, en primer lugar, seguido de los servicios de intermediación financiera y también agencias de viajes y operadores turísticos. Bueno, pues... Desde la Junta de Castilla y León nos hemos marcado 32 proyectos a poner en marcha en esta legislatura con un importe de 77 millones de euros, con el objetivo de una mayor modernización de nuestra sociedad y una cohesión territorial, que es lo que conseguimos entre todos con la transformación digital.
Bueno, pues está claro que bueno, los hábitos de los castellanos y leoneses están cambiando, como están cambiando los de toda la sociedad española, y efectivamente, bueno, pues es una necesidad favorecer la digitalización de las empresas. Víctor, cuando tienen sus reuniones con empresas, con comercios, detectan que, claro, en esto de la digitalización, como nos decía David, hay como esas dos velocidades de grandes empresas que, claro, pueden asumir, pueden asumir los costes, están más preparadas, pero claro, luego hay otro sector del comercio que tiene que hacerle frente a cuestiones que a lo mejor para la que no están preparados, como decíamos antes, por formación, también por dinero, también por inversión, y a lo mejor es ahí donde las instituciones, ¿no?, tienen que entrar a apoyar, ¿no?, y acompañar. Pues efectivamente, digamos que de 50 trabajadores hacia arriba estamos en otro tipo de problemas, de casuística, y de 50 para abajo. Y a medida que la empresa es más pequeña, pues tiene más problemas. Aquí sí es lo que hemos visto, pero los dos tienen algo en común, que es el cliente es el centro del comercio. Entonces, lo que hay que volcarse es hacia él. Y aquí muchas veces el tamaño no importa, porque con una buena herramienta, hay que entender que una tienda online es como una tienda física. Hay que renovarla, hay que estar con ella, ahí tienes que invertir en ella. Posiblemente al principio, el primer año, no vas a tener un resultado, pero no por eso la tienes que dejar y no cambiarla y no evolucionarla. Es como cualquier negocio. En eso estás, y para eso es la transformación digital, el cambio cultural en las personas que están en las empresas. Lo que sí nosotros estamos viendo y queremos apostar también es por el e-commerce de proximidad. ¿Qué es esto y qué es lo que estamos viendo? Y cada vez hay más, es un concepto que creo que hay que desarrollar, que es el comercio de proximidad pero online. La frutería que está en el barrio y que ha puesto una tienda online y que te lleva ese producto a tu casa, que es mucho más rápido. Creo que es una forma de comercio tradicional digitalizado que puede ser una alternativa para el comercio tradicional que tenemos ahora. Es fundamental, como digo, el cambio de mentalidad y el cambio cultural, porque tenemos, y volviendo al cliente, está más digitalizado, como estamos viendo, 8 de cada 10 personas compran por internet, está más digitalizado el cliente que las empresas. Claro. Ese gap hay que solucionarlo, y para eso, desde luego, la Cámara de Valladolid en concreto, estamos apostando por ello. ¿Cómo lo veis desde la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico? Porque creo que allí el comercio electrónico es bastante potente y hay empresas muy potentes, grandes, de comercio electrónico, dedicadas al comercio electrónico, pero ¿observáis esas dos velocidades? A ver, un poco, os puedo dar cifras. León es una provincia, proporcionalmente al número de habitantes que tenemos, es una provincia pequeña y con no mucho tejido industrial, es una provincia verdaderamente potente en el tema e-commerce. Hay muchas empresas grandes, la mayoría además han partido de la nada, no han sido grandes empresas que han empezado a vender online y han tenido éxito, sino pequeñas tiendas que han evolucionado hacia la venta online y hoy en día facturan más de 20-25 millones de euros y vienen de tiendas de barrio o ni siquiera tenían presencia física. Tampoco venían de grandes patrimonios de familias que apostaron, ni de fondos de inversión ni de nada, sino que empezaron desde poco y han tenido un éxito muy grande. Y además de diversos sectores, hay sectores de todo, en el e-commerce en León hay sectores que venden manualidades que son líderes, por ejemplo, en Europa, gente que vende cartuchos de tinta que también son líderes en Europa y ahora mismo son de los que más venden fuera, bueno, etcétera. Pero lo que yo hablaba es que hay muchas formas de vender online. Por ejemplo, un poco lo que comentaba Víctor, para una tienda de proximidad, una tienda de alimentación, hay gente que ni siquiera tiene página web, pero sí que tiene una cartera muy fuerte, por ejemplo, de clientes en un grupo de WhatsApp. Todos los días lanza ofertas a su grupo de WhatsApp y antes de abrir la tienda ya tiene una cantidad de pedidos importante para servir a domicilio. Claro. Entonces, cuando entendemos, tenemos que entender que la venta electrónica es muy amplia y que cada empresa la tiene que adaptar un poco a su tipo de cliente, al escenario en el que se quiere mover, etcétera. Una persona que vende productos frescos, productos del día, quizá a lo mejor una página web, quizá una venta por WhatsApp a toda su zona de influencia. ¿No rentable o no le interesa? No, o el cliente no va a entrar en la página web, mirar los productos, añadirlos. Pongo ese ejemplo, como puede haber otros muchos. Entonces, el comercio electrónico hay que adaptarlo a cada tipo de empresa. Y hay que darle un poco, la idea con la que las tenemos que quedar es que hay que darle formación al comerciante para que pueda desempeñar la tarea que quiera desempeñar, ¿no? A lo mejor a un comerciante pequeño de una tienda de alimentación no hay que enseñarle a vender en Amazon,
pero sí hay que enseñarle a comunicarse con sus clientes de otra manera. De otra manera. Bueno, pues en ese apoyo también se incluye el favorecer la infraestructura necesaria para facilitar la digitalización de las empresas. Es decir, que por muchos esfuerzos que se hagan, si por ejemplo una empresa está radicada en un lugar al que no llega a Internet, pues no hay nada que hacer, Eduardo. Claro, de nada sirve todo esto para el comercio electrónico si no se puede garantizar la infraestructura necesaria para que se garantice ese acceso a Internet y de calidad. Y esa es la realidad en Castilla y León. La fibra óptica solo llega al 69% de todo el territorio de la comunidad, frente al 87% nacional o al 98% de la Comunidad de Madrid. El porcentaje es similar si hablamos de dónde se navega a más velocidad. En el 90% de nuestra comunidad autónoma se puede navegar a 30 megas o más, pero solo en el 70% hay disponibles al menos 100 megas. Y la cobertura 5G no llega ni a la mitad de la población, son 20 puntos menos que en la Comunidad de Madrid. Por eso son necesarias actuaciones para que más población y más empresas estén conectadas en las mejores condiciones. Claro, es que eso es fundamental, ¿no? Tener la infraestructura, porque el otro día en la presentación del informe de Telefónica al que hemos hecho referencia antes, el presidente de la Diputación de Valladolid ponía como ejemplo que a 15 kilómetros de la capital, en un pueblo, en Bamba, bueno, pues que a veces resultaba imposible hablar por teléfono. Entonces, claro, si no garantizamos esa infraestructura, David, que aunque no estés aquí, te tengo presente. David, me imagino que eso es lo primordial que hay que hacer, garantizar la infraestructura necesaria para facilitar que esas empresas den el salto. Bueno, totalmente. Es que sin ella, pues como bien estáis diciendo, no tiene sentido plantear ninguna estrategia más allá de la que te permitan tus propios medios, ¿no? Bien, es cierto que tampoco son pocos. Hoy en día en un móvil, y el compañero estaba citando la posibilidad de utilizar WhatsApp como medio de contacto, puedes organizar parte de la comercialización de tus productos si eres una pequeña empresa o incluso un comercio local o incluso hostelería, ¿no? Para el tema de las reservas y demás. Pero la infraestructura es clave a todos los niveles, ¿no? Y más también teniendo en cuenta que los peligros de la ciberseguridad están encima de la mesa y esa infraestructura debe ayudar a minorizarlo. Y una comunidad como Castilla y León, que bueno, pues hay una dispersión y hay un envejecimiento de la población, bueno, pues esas características pueden ser una desventaja para el comercio digital. No sé cómo lo veis. Víctor. Bueno, la semana pasada tuvimos un foro líder, que tuvimos al representante de Europa en este tema y también pues, a una persona muy relevante en infraestructura telefónica. Y aquí sí que somos un poco optimistas por el futuro. El futuro es el 5G y el 5G va a ser necesario que esté en todos los puntos por la latencia, porque estamos hablando de que en muy poquito tiempo va a haber coches autónomos que van a necesitar no tener latencia para poder funcionar. Entonces, cuando esto ocurra, y va a ser muy próximamente, posiblemente no necesitamos fibra porque lo vamos a poder sustituir con esta nueva tecnología. Eso es una buena noticia para comunidades como Castilla y León, que las poblaciones están muy dispersas y, como vemos ahí, pues tienen unos datos malos de llegada de fibra o de datos. Sí es cierto que les necesitamos. En este momento, hasta que no llegue esta tecnología, pues sí que necesitamos que el territorio esté cubierto en su mayoría pues por complementos tecnológicos, infraestructuras tecnológicas para poder desarrollar. Javier. A ver, yo te digo un poco mi opinión y yo lo resumiría de una manera clara para que la gente que nos vea lo tenga claro. No se puede abrir una empresa sin Internet. Entonces estamos condenando a la España vaciada a que no pueda abrir nadie una empresa en su sitio. Todos aquellos sitios donde no tengan un Internet claro y un Internet de los que llamamos de primera división, para que nos entendamos todos, están abocados a que nadie instale allí una empresa. Entonces, se puede decir de otra manera, pero no se puede decir más claro. Entonces, ya no es que los e-commerce tengamos muchísimo interés en que la gente del mundo rural nos compre y tenga Internet y lo compre. Es un porcentaje pequeñísimo de la población. Es más un poco por justicia social de que esos sitios también merecen tener un Internet de primera división para que empresas se puedan poner allí, para que puedan ejercer su propio desarrollo. Sin Internet 5G nadie se va a poder poner en una empresa. Y esos datos son muy preocupantes. En la provincia de León, pues su orografía son aún mucho más preocupantes. Entonces condenamos a muchas zonas rurales
a que no tengan desarrollo porque no tienen un Internet de calidad. Y David, y podría ser una oportunidad, ¿no?, que una empresa pudiera radicarse en un pueblo. Bueno, vosotros sois el ejemplo, que estáis ahí en la provincia de Salamanca, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos, desde hace 2 años, de hecho, estamos trabajando en remoto completamente. Todas las personas de SmartUp en España, porque tenemos oficina también en Madrid, en Bilbao, y ya tenemos compañeros que han decidido trasladarse a la costa, al Mediterráneo, al sur, porque trabajan en remoto completo, ¿no? O sea que ahí la ubicación sí que es verdad que ha variado desde la pandemia. Pero en todo caso, bueno, somos de Salamanca inicialmente, nacimos aquí y aquí hay una buena cobertura, estamos en la propia ciudad, estamos bien ubicados y bien conectados, pero hay muchas otras empresas, como bien estáis diciendo, que no tienen estas facilidades y que tienen ciertas dificultades. Bien es verdad que esto lo llevamos peleando y comentando, y seguro que en las instituciones públicas pues se preocupan también por ello desde hace muchísimos años. Me gustaría también poner más el foco en aquellas empresas que tiran del carro y que, teniendo esas dificultades, están demostrando casos de éxito en sus respectivos negocios y sectores, ¿no? Con dificultades, sí, pero como las hay en todos los lados. Trabajamos en 30 países, no están los 30 más desarrollados que España, y sin embargo en todos ellos salen casos de éxito en tamaños de todo tipo, de clientes que tenemos que trabajan en sectores de lo más diverso, con lo cual sí es verdad, es una dificultad, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros en plató que hay que poner la prioridad ahí, pero hay mucho que recorrer también con el resto. Para mí el principal problema de Castilla y León no es la infraestructura, ni es la orografía, ni la expansión, que son la extensión, que son graves problemas. Es que tenemos que preocuparnos por dar un servicio de valor. Tenemos que entender qué quiere la ciudadanía, por qué somos la región que tenemos más miedo a dejar nuestros datos en Internet de toda España, por qué tenemos un enfoque respecto del e-commerce diferente, en porcentajes clarísimamente diferentes, no comparando solo con Madrid, que esto tiene muchísimas condicionantes, sino con otras regiones que se comporten de modo similar a la nuestra. No olvidemos el envejecimiento de nuestra población. Hay toda una serie de factores que creo que podríamos incidir sobre ellos, desde las asociaciones, desde las empresas, desde las administraciones públicas, como se está haciendo en otros lugares, y creo que darían un impulso igualmente eficaz que con esas infraestructuras que estoy seguro, espero que acabarán llegando. O sea que ese podría ser, a su juicio, pues uno de los retos que hay que afrontar, ¿no? Sin duda. Javier, otro reto, así para acabar el programa, que ya estamos ahí 22, ¿qué reto tienen que afrontar las empresas en el futuro? A ver, las empresas se tienen que dar cuenta que Internet no es, evidentemente no es ningún enemigo, sino que es un canal más de venta, que cada vez es más potente. Entonces, y la parte del pastel de la venta cada vez va a tener un mayor componente digital. Entonces, renunciar a eso será renunciar cada vez más a más ventas. La pandemia supuso un antes y un después. En la pandemia muchísima gente empezó a comprar online, pero no gente solo joven o gente de la generación millennial ni gente de esa. Todo tipo de gente empezó a comprar online. Entonces, renunciar a la parte del pastel, del online, no sé, anclándose en un comercio quizá de hace años, no va a poder ser y no va a poder ser viable. Entonces el cambio pues lo vamos a tener que dar, queramos sí, o no queramos. Víctor. Bueno, por retomar lo de anterior, 7 de cada 10 castellano-leoneses compran por Internet. Quiero decir que el cliente de Castilla está comprando por Internet. No es cuestión de infraestructuras, es cuestión de las personas que venden, de las empresas que venden, y esto es lo que estamos haciendo, la transformación digital, que no va de herramientas tecnológicas, sino va de cambio cultural de las personas, y para esto es formación, formación y formación. Pues Víctor, Javier y David, ha sido un placer. Volveremos a hablar de ello porque creo que el tema da para muchísimo más, y según vayamos avanzando pues seguro que van surgiendo pues nuevos perfiles, nuevas aristas. Bueno, pues la digitalización será además pues una herramienta clave para la recuperación económica también, y la principal tecnología del cambio para el sector comercial, ya lo han visto, empresarial e industrial. Enlazando con lo que decíamos al principio del programa, bueno, pues una necesidad. Nosotros nos vamos, pero el lunes les esperamos. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.